Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que va a designar al senador republicano Marcos Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos, que es la posición más importante en Estados Unidos después de la presidencia de la República, porque tiene a cargo la función más importante de un presidente de Estados Unidos, que es la política exterior. Como Estados Unidos es una federación de Estado, un presidente no está para hacer lo que hacen los presidentes de países como el nuestro, que tienen que ocuparse de los hospitales, tienen que ocuparse de las escuelas, tienen que ocuparse de la infraestructura, tienen que ocuparse de la delincuencia, tienen que ocuparse de los problemas cotidianos. No, el presidente de Estados Unidos no tiene que ocuparse de los problemas cotidianos. Los aborda en términos macro, pero cada estado tiene su gobierno, tiene su congreso y tiene su presupuesto. Y cada gobierno de cada estado tiene que responder por los problemas cotidianos de cada estado. Lo que ocupa al presidente de Estados Unidos principalmente es la política exterior, y esa política exterior está a cargo del secretario de Estado, que es el canciller, pero el canciller de una potencia. Y la potencia hablan en un lenguaje distinto con la mayoría de los países con los que se comunican. Desde luego, con los países que son potencia, entonces tienen que sentarse en mesas de negociaciones. Hay muchas expectativas de qué va a hacer Trump, que va a variar la política exterior de los Estados Unidos, qué va a hacer Marcos Rubio, de orígenes cubanos, sus padres son cubanos, aunque él nació en los Estados Unidos y es una persona totalmente identificada con la política de Estados Unidos y con los Estados Unidos. Es un hispano, pero su mentalidad no es una mentalidad latina, hispánica, es una mentalidad estadounidense. Y ya él dijo que va a actuar en función de los intereses de los Estados Unidos. Lo que yo quiero dejar claro con este comentario es que Estados Unidos, en su interrelación con las otras potencias, no es un actor unilateral que se puede dar el lujo de decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a acabar con la guerra en Ucrania, yo voy a hacer esto, yo le voy a establecer aranceles a China, etcétera, ¿no? Cada cosa que tú vas a hacer tiene unas implicaciones y tiene una respuesta para ti y para tu pueblo. Entonces tú puedes pensar hacer muchas cosas, pero a la hora de la hora terminará haciendo solo aquello que no le cause graves traumas a tu gente. Y además que preserve los intereses de tu país como potencia. De manera que en eso, la política exterior de los Estados Unidos no creo que vaya a tener grandes variaciones, aunque hayan intenciones de que así ocurra. Señores, una pausa y al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, otro acontecimiento importante fue la condena a Cristina Fernández, viuda Kirchner, 6 años de prisión, que en su caso pudieran ser domiciliaria por la edad, y una inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
No es una decisión firme porque todavía esto va al Supremo y todavía tardarán años para saber cuál es la decisión en torno a ella. Y ella ha hecho provecho de la ocasión para usar esa decisión judicial para ella empujarse políticamente, un poco emulando lo que ha ocurrido con Trump, emulando lo que ocurrió con Lula da Silva y con otros mandatarios. En el caso de ella hay una combinación de dos cosas. Hay lawfare, evidentemente, que es la instrumentalización de la justicia con fines políticos, pero también hay actos de corrupción que indiscutiblemente se dieron durante las administraciones de ella y de su esposo. Esta persona que está acusada de ser el testaferro de ella manejaba, el señor Báez, 9 de cada 10 obras que se licitaban en la provincia de Santa Cruz. Y eso, desde luego, que no era fortuito. Eso no era fortuito. Señores, vamos a presentar de inmediato los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la medida de coerción que tenían el exdirector del Intran, Hugo Veras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, Hochi, y Pedro Vinicio Padovani Báez, es encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, retirando la medida de prisión preventiva de 18 meses que pesaba sobre ellos. Las nuevas medidas que los jueces dispusieron para los 3 acusados en la operación Camaleón son impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. Hugo Veras y Pedro Padovani deberán pagar una garantía económica de 5 millones de pesos cada uno a través de una compañía aseguradora y deberán cumplir la presentación periódica ante el Ministerio Público los 3 primeros días de cada mes hasta que culmine la etapa preparatoria del caso. En tanto, Hochi Gómez deberá pagar 2 millones de pesos y presentarse los 3 primeros días de cada mes ante las autoridades del Ministerio Público. Los jueces consideraron que Veras, Gómez y Padovani no representan peligro de fuga, por lo que pueden continuar conociendo su caso con estas nuevas medidas menos gravosas. La jueza Sudelgi Rosario Mena de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia ordenó 3 meses de prisión preventiva contra Nazario Mercedes, acusado de asesinar a su pareja el pasado miércoles 6 de noviembre en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. La misma medida fue impuesta a Obispo Carmona Moreta, tío de la víctima Jessica Carmona, quien fue acusado de complicidad en el caso. Según las autoridades policiales, Mercedes fue detenido en flagrante delito mientras intentaba ocultar el cadáver en una bolsa plástica con la ayuda de Carmona Moreta. Tras el crimen de Jessica Carmona salió a la luz que Nazario Mercedes podría ser el responsable de otros 4 feminicidios y del intento de asesinato de una 6ª mujer. Mercedes confesó los crímenes durante su interrogatorio con las autoridades correspondientes. El primer crimen habría ocurrido en 1995 y desde entonces ha evadido a las autoridades judiciales. Mercedes identificó a su primera víctima solo como Janet, quien residía en el Ingenio Quisqueya, en San Pedro de Macorís. En esa misma localidad también habría asesinado a Diana Carolina Lorenzo Medina en 2008. Otra de las víctimas fue Darmelin de los Santos Ramírez, quien habría sido asesinada en el municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, en 2022. Además, en 2023, supuestamente mató a una mujer haitiana que se encontraba indocumentada en el país. Las intensas lluvias de las últimas semanas han dejado 473 viviendas afectadas, 3 hogares destruidos y 1.750 personas han tenido que ser trasladadas a áreas seguras. Al menos 39 comunidades permanecen incomunicadas y 3 personas han sido rescatadas, según el informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias, COE. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, reportó que 30 acueductos resultaron dañados, de los cuales 29 están fuera de servicio y uno funciona parcialmente, afectando el suministro de agua para 347.926 usuarios debido a la alta turbidez causada por las lluvias. Hasta ahora se contabilizan 473 casas afectadas,
de las cuales más de la mitad están ubicadas en la provincia de la Altagracia. Además, 3 viviendas han colapsado por completo. En la provincia María Trinidad Sánchez, el desbordamiento del río Arroyo El Medio ha dejado aisladas las comunidades de Las Palmitas, Guásaro y Los Guayubitos. El COE ha declarado alerta amarilla en 17 provincias, incluyendo Puerto Plata, Santo Domingo y Samaná, y alerta verde en otras provincias, debido a los altos niveles de los ríos y las crecientes urbanas y rurales. Las lluvias, originadas por una combinación de vaguada y onda tropical, han provocado deslizamientos de tierra y el colapso de infraestructuras en diversas localidades. El presidente ejecutivo de Banreservas, Samuel Pereira, presentó el pasado martes un informe detallado titulado Banreservas, motor de la economía nacional 2020-2024, donde destacó los impresionantes resultados de su gestión al frente de la entidad financiera. En el evento, Pereira resaltó el notable crecimiento de los activos del banco, su impacto positivo en sectores clave como el turismo, la inclusión financiera y la innovación, así como su expansión internacional. Pereira informó que los activos de Banreservas aumentaron un 69% entre diciembre de 2020 y junio de 2024, alcanzando un total de 1.208.844 millones de pesos, consolidando al banco como líder en el sistema financiero nacional. En comparación con septiembre de 2023, los activos crecieron 55.455 millones, lo que representa un incremento interanual del 4.8%. Además, Pereira destacó un aumento significativo en las utilidades netas, que pasaron de 10.400.4 millones en 2020 a 24.500 millones en 2023, lo que refleja una rentabilidad sobresaliente del capital invertido. Para septiembre de 2024, las utilidades se situaron en 19.918 millones, con un aumento del 1.5% respecto al mismo mes del año anterior. Según Pereira, este crecimiento no solo refleja la expansión de las acciones, sino una gestión eficiente que los ha posicionado como líderes en el sistema financiero, con una participación del 33% en los activos totales del país. En términos de expansión internacional, el presidente de Banreservas anunció la apertura de nuevas oficinas en Madrid, Nueva York y Miami. A junio de 2024, las sucursales en el exterior habían atendido a más de 34.800 clientes y gestionado más de 650.000 remesas, consolidándose como un aliado clave para los dominicanos en el exterior. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, calificó de inconstitucional la presencia de militares de Estados Unidos en la zona fronteriza, específicamente en la parte norte del país. Nosotros rechazamos categóricamente que fuerzas extranjeras ejerzan en el territorio nacional controles fronterizos. El problema de Haití es un problema que está en Haití, y toda fuerza que quiera acompañar las acciones de la comunidad internacional tiene que hacerlo en el territorio haitiano, que es donde está radicado el problema, externó Gómez. En tal sentido, Gómez sostuvo que la frontera dominicana es importantísima y que por tanto le corresponde a las autoridades nacionales tener el control tal y como lo establece la Constitución. No se puede admitir bajo ninguna circunstancia, como lo establece el artículo 3 del texto supremo, que personas que provienen de otros lares que no son las autoridades dominicanas ejerzan funciones propias de quienes tienen que asumir esa defensa, en este caso el Ministerio de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas en sentido general. Militares norteamericanos recorrieron la zona fronteriza de República Dominicana junto a autoridades militares del país para supuestamente contactar y conocer el funcionamiento del sistema migratorio y aduana bilateral. El pelotero Wander Franco fue detenido por agentes de la Policía Nacional de San Juan de la Maguana tras un altercado registrado en un residencial de esa localidad. Según versiones preliminares, el conflicto fue por motivos pasionales, ya que Franco habría sido hallado en intimidad con una mujer comprometida. Asimismo, la Fiscalía de San Juan depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial la solicitud de medida de coerción en contra del jugador de béisbol, a quien se le imputa el uso y porte ilegal de arma de fuego. Conforme al Ministerio Público, en la localidad, Franco transportaba en su vehículo una pistola marca Glock modelo 19 GHT-121 con su cargador y 15 cápsulas sin documentación, arma de fuego propiedad de Branly Fernando Lugo Rodríguez, quien el imputado asegura es su tío. Se recuerda que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata fijó para diciembre el inicio del juicio contra el pelotero por supuesto abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente. En el proceso también está imputada la madre de la víctima por presunta explotación sexual y lavado de activos. Tras los incidentes ocurridos con 2 aviones que fueron alcanzados por disparos
Cuando intentaban aterrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos podría prohibir los vuelos de las aerolíneas estadounidenses a Haití. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 11 de noviembre, cuando dos aviones, uno de JetBlue y otro de Spirit Airlines, fueron alcanzados por balas. La agresión obligó a la tripulación a desviar la aeronave de la segunda aerolínea, territorio dominicano, aterrizando de emergencia en el aeropuerto internacional del Cibao en la provincia de Santiago. Un vuelo de Spirit Airlines fue alcanzado por disparos cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe, Haití. El capitán del aparato reportó una alerta 2. Dígase que el avión debía aterrizar de emergencia por presentar un posible liqueo tras ser impactado por al menos un proyectil. Al menos una persona, una azafata, fue rozada por una bala. De igual forma, la aerolínea JetBlue confirmó que el avión perteneciente al vuelo 935 con servicio programado de Puerto Príncipe, Haití a Nueva York, fue impactado por una bala, aunque aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad norteamericana. Según se informó, aunque inicialmente la tripulación no reportó ningún problema, una inspección después del vuelo identificó que el exterior de la aeronave había sido alcanzado por una bala. El incidente ocurrió luego de que las bandas armadas anunciaran el pasado domingo nuevos días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe. El empresario Alex Didier Fils-Aimé tomó posesión como nuevo primer ministro de Haití tras la destitución del cargo de Gary Conil y pidió trabajar juntos ante los problemas que afronta el país en medio de las nuevas amenazas de las bandas criminales. Luego de su destitución, el ex primer ministro haitiano Gary Conil reconoció la designación del empresario Fils-Aimé como nuevo primer ministro y le extendió sus mejores deseos para enfrentar los desafíos que atraviesa el país caribeño. En un acto celebrado en la villa de Acuel, en la capital haitiana, y en medio de la violencia que asola la zona metropolitana de Puerto Príncipe, Alex Didier Fils-Aimé tomó posesión en un acto encabezado por el presidente del Consejo de Transición, Leslie Voltaire. Estamos en medio de una transición importante. La primera tarea especial que determinará el éxito de la transición es restablecer la seguridad de la gente, seguridad de los bienes y de las infraestructuras, seguridad alimentaria y libertad de circulación en todo el país, declaró Fils-Aimé. La principal coalición de pandillas Vivre Ensemble, Vivir Juntos, liderada por el ex policía Jimmy Cherizier, alias Barbecue, lanzó nuevas jornadas de terror. El pasado lunes, las actividades comerciales y educativas en el área metropolitana de Puerto Príncipe estuvieron paralizadas. Se espera que el presidente electo Donald Trump nombre al senador Marco Rubio de Florida como su secretario de Estado, cuando Trump avanza rápidamente para completar su equipo de política exterior y seguridad nacional. Rubio fue elegido senador en 2010 y se ha posicionado como un halcón de la política exterior, adoptando posturas duras en relación con China, Irán, Venezuela y Cuba en particular. Al principio se encontró en desacuerdo con los republicanos, que se mostraban más escépticos sobre las intervenciones en el extranjero, pero más recientemente también ha repetido las posturas de Trump en cuestiones como la guerra de Rusia contra Ucrania, afirmando que el conflicto ha alcanzado un punto muerto y necesita llegar a una conclusión. Si se convierte en secretario de Estado, una de las principales preguntas es si renunciaría a las intervenciones de Estados Unidos en algunas partes del mundo para dar prioridad a China. Ese enfoque estaría en consonancia con las ideas de Trump de Estados Unidos primero, pero iría en contra de algunas de las posiciones anteriores de Rubio. Rubio fue un fiel promotor de Trump durante la campaña, incluso después de haber sido descartado como candidato a la vicepresidencia. Finalmente, al menos 15 presos fallecidos y otros 14 heridos es el resultado preliminar de nuevos incidentes registrados en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador, situada en la ciudad costera de Guayaquil. La penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande del complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de 5 prisiones donde están recluidos alrededor de 12.000 presos y que en años anteriores ha sido el escenario de las peores masacres entre reos registrados dentro de la ola de violencia criminal en la que se encuentra Ecuador desde finales de 2020. Las cárceles de Ecuador están bajo control de los militares desde enero pasado, cuando el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno contra los grupos criminales, a los que pasó a llamar terroristas, y a los que se atribuyen las masacres ocurridas en las cárceles en los últimos años. En las cárceles de Ecuador han sido asesinados entre 2021 y 2023 más de 500 presos, la mayoría en una serie de masacres carcelarias por enfrentamientos entre bandas criminales rivales.
Durante 2023 se registraron cerca de 70 muertes violentas en las cárceles de Ecuador, siendo la de mayor magnitud un motín en la penitenciaría del Litoral que dejó 31 muertos en 3 días. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, ataque a 2 aeronaves en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Haití, Spirit y JetBlue. Cambio del primer ministro, pero además aislamiento porque la aviación federal de Estados Unidos decidió que no habrá más vuelos por ahora estadounidenses hacia Haití y la ONU no seguirá enviando vía aérea ayuda humanitaria a Haití. Haití cada vez más aislada y vamos a ver la repercusión de estos acontecimientos. Nuestro equipo formuló sobre estos temas las 3 preguntas al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Adelante. ¿Cómo califica los atentados a tiros contra 2 aeronaves comerciales estadounidenses en el aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe y si esta acción pudiera provocar una reacción más proactiva de los Estados Unidos en la solución de la crisis haitiana? Pues obviamente el atentado contra estas aeronaves en vuelo tiene todas las características de ser un ataque de tipo terrorista, es decir, su finalidad es la de infundir terror con propósitos evidentemente políticos. Las pandillas de esta manera pues establecen claramente que son ellas quienes tienen el control en tierra. De parte de los Estados Unidos, por lo que hemos observado es que la autoridad federal de aviación pues ha suspendido todo vuelo que provenga de los Estados Unidos, de líneas aéreas norteamericanas, hacia territorio haitiano, puesto que no se garantiza ninguna forma o seguridad. La misión militar encabezada por Kenia y la Policía Nacional Haitiana evidentemente tampoco tienen el control sobre el terreno suficiente para garantizar esa seguridad a las aeronaves, a su tripulación y a los pasajeros. Entonces, lo que barrunta esto es que la autoridad norteamericana, el gobierno federal, pues lejos de mostrar voluntad de mayor involucramiento en la pacificación, en la estabilización de Haití, en luchar contra esta banda armada, lo que hace es que se retira para que una sola vida norteamericana no se vea comprometida. Ese es el resultado ostensible. Haití no tiene ahora el único vínculo, el único cordón humanitario que puede transportar hacia esa nación convulsa medicamentos y alimentos, puesto que los puertos haitianos también están controlados por las pandillas. ¿Cómo puede afectar la precaria transición que encabeza el Consejo Provisional de Gobierno la destitución del primer ministro Gary Conille? El primer ministro Gary Conille tenía ya diferencias con el Consejo Presidencial de Transición de 7 miembros. Recordemos que de los 7 miembros, 3 de ellos fueron suspendidos producto de una denuncia muy seria de actividades dolosas por extorsión a un funcionario de un banco estatal, en donde le habían requerido el pago supuestamente de 100 millones de gurdes para confirmarlo en la posición. Entonces, eso en ese escenario también se produce dentro del propio Consejo Presidencial de Transición, que había acordado una presidencia rotativa, la sustitución del señor Leblanc Fils. Y entonces actualmente está el señor Leslie Voltaire. Voltaire es arquitecto, es un hombre muy vinculado a las élites, con un currículum impresionante, pero también surge en la búsqueda de los protagonismos y de ocupar los espacios de vedetismo, un choque entre el señor Voltaire,
el grupo duro del Consejo Presidencial con el primer ministro que había sido designado, el señor Conil. Conil fue designado prácticamente impuesto. Él está muy vinculado al grupo Clinton, es un hombre que había sido una especie de ahijado de Laurent Lamotte, y por lo tanto muy vinculado a las élites norteamericanas del Partido Demócrata. Entonces ese vedetismo hizo chocar los egos, la lucha por el control de los espacios de poder, la toma de decisiones, y el Consejo Presidencial sintió que el primer ministro les estaba sustituyendo. Entonces eso hace que sustituyan al señor Conil. Han nombrado un economista, una persona que estudió administración en Boston, con una especialidad en finanzas, muy vinculado a los sectores empresariales comerciales, fue presidente de una cámara de comercio, el señor Alice Didier Fisemes. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor, que es muy joven, entra, parece llevar buena sintonía con el señor Voltaire. Todavía no es tiempo de evaluar que esta bocanada de aire fresco en la autoridad haitiana, que es precaria, pues pueda pues mostrar algún tipo de resultado. Obviamente también en medio de esto, y es algo que la prensa dominicana no destacó mucho, también se denunció que el señor Conil, o por lo menos en torno de colaboradores cercanos, tenían contacto con pandillas, lo que reitera una conducta tradicional. Los políticos haitianos, para acceder al poder, necesitan una fuerza de choque de carácter pandillero. Eso viene de la época del señor Duvalier con los Tonton Macuts. Eso lo hicieron todos los demás presidentes, lo hizo Jean-Bertrand Aristide, de familia Balaz, lo hizo también el señor Michel Martelly, y bueno, pues a este también se le señala que tenía vínculos con algunas pandillas. Lo cierto es que inmediatamente es destituido o sustituido por el señor Alice Didier, el señor Barbecue Avanza, que había sido un aliado también pandillero del presidente Jovenel Moïse, pues, y quien había bajado un poquito el tono, pues anuncia un recrudecimiento de la violencia, y eso coincide con el atentado a las aeronaves norteamericanas. Pareciera que en el tablero de rivalidades y de lucha por el control de los espacios, pues las pandillas también están jugando o como fichas de políticos o buscando ocupar ellas mismas un rol decisivo de tipo político. Pues vamos a tener en República Dominicana esta situación en donde no hay un interlocutor válido. El gobierno dominicano, por lo tanto, tiene que mantenerse con muchas reservas, muchas precauciones, y enfatizando la protección de nuestras fronteras, puesto que como las pandillas están cada vez más violentas por alguna de estas razones, o sea, o por la lucha en las rivalidades de los sectores políticos o tratando de jugar un rol, pues la violencia se está acercando peligrosamente cercanas a ciudades y pueblos fronterizos. Por ejemplo, Font-Parisien, que queda a poca distancia de la República Dominicana, en el lado sur, pues fue, en la zona de Malpaz, fue tomada prácticamente por un grupo de pandilleros. ¿Qué significa también para la República Dominicana esto? Que no va a esperar poco tiempo, sino largo tiempo para ver más o menos para dónde se va a conducir la definición de los actores que están en lucha, en contraposición del lado haitiano. ¿Cuál es el rol que debe asumir la República Dominicana y qué piensa de las presiones de sectores locales para seguir disponiendo de la mano de obra ilegal haitiana? Bueno, el rol de República Dominicana debe ser el del llamamiento y el alerta permanente en la comunidad internacional acerca de la inestabilidad haitiana. Y obviamente también el de advertencia de que no vamos a ser en modo alguno la válvula de escape de esa crisis. Por lo menos en la retórica gubernamental, en los foros internacionales, ese debe ser el discurso que permanentemente debe de ser pronunciado por la Cancillería y la Presidencia. Ahora bien, ¿qué va a terminar pasando cuando tenemos, en la gobernanza dominicana, cuando tenemos un discurso presidencial, pero tenemos a nivel ministerial en distintas carteras, pues una actitud que no tiene concordancia, no tiene armonía, no tiene sintonía con ese discurso presidencial
de que República Dominicana no es la solución de los problemas haitianos. A ver, tenemos las áreas de trabajo, agricultura, construcción, educación y salud prácticamente dominadas por políticas públicas dirigidas a satisfacer las necesidades del pueblo haitiano. Entonces, en la práctica, una cosa dice el discurso oficial y otra la práctica administrativa del Estado. El Estado dominicano está haciendo la solución de los problemas haitianos. Las últimas estadísticas demuestran que el 63% de los partos en el último mes en los hospitales y maternidades dominicanas son de haitianas. Los recursos que se dedican significa maestros, escuelas, aulas, butacas, libros, uniforme, almuerzo, merienda, desayuno escolar, tablets, transporte escolar pagado por los dominicanos a ciudadanos haitianos que ni van a cantar el himno dominicano, ni tampoco les enseñan la historia dominicana, porque ellos van a tener un conflicto permanente cultural, identitario, de que son haitianos, pero la República Dominicana tiene que transmitir valores a estos estudiantes y obviamente eso nos coloca históricamente en contraposición, porque la República Dominicana de quien alcanzó la libertad, se liberó, fue de Haití y obviamente eso implica un desafío a lo que ha sido el expansionismo haitiano que compromete la viabilidad del pueblo dominicano. Entonces, gran parte de la política educativa ha sido amputar eso de la enseñanza histórica, dije, para no producir resentimiento, y eso es terrible porque entonces esos niños y niñas que se educan pagados por los dominicanos no sienten ningún tipo de lealtad hacia la República Dominicana. Tenemos el tema del empleo. No va a haber manera de lograr equilibrio en los niveles de desempleo aceptables cuando tú tienes entre los dominicanos, cuando tienes una sobreoferta de mano de obra haitiana, que como es ilegal en gran parte e indocumentada en estos sectores, que deben de brindar espacios de trabajo a los dominicanos y dominicanas más humildes que tienen baja calificación laboral, pues son capaces de aceptar salarios más bajos y no son inscritos en la seguridad social. Pero como van al sistema subsidiado, es decir, el de la salud pública, eso sí es sostenido con los aportes de los trabajadores dominicanos. O sea, tenemos los más pobres dominicanos pagando la salud a los más pobres de otro estado, que es Haití. Tenemos un tema de presión sobre los recursos naturales, tenemos un tema de ocupación de espacio. Aquí hay pueblos y sectores en el territorio nacional, por ejemplo, Friusa, en donde la población haitiana ha desplazado a la dominicana. Tenemos una desnacionalización territorial, un desplazamiento de todo un estado que se muda. Y tenemos declaraciones retóricas, iniciativas que al final de cuentas terminan siendo teatrales, de operativos de interdicción migratoria y repatriación o deportación de haitianos, pero que al final de cuentas es superada por el ingreso a través de una frontera cuya custodia siempre está en el riesgo del envilecimiento por el contrabando, por lo que genera ese tráfico humano, que en gran parte es de custodia muy precaria por las dificultades del terreno, zonas muy lejanas, de difícil patrullaje, pero además porque ese muro que el gobierno ofreció construir está inacabado y no hay una fecha clara de su terminación. Entonces, obviamente, todo esto desdice de ese discurso presidencial. Uno espera que en algún momento el aparato gubernamental, en su integridad, de manera armónica, sea capaz de definir una política en relación con los temas haitianos de manera integral, de forma que la República Dominicana no esté como está, en constante peligro. Una pausa y retornamos con el enfoque de la semana. Bueno, algunas personas me han preguntado por qué actué de manera tan fría con Hipólito Mejía cuando él dijo que supuestamente yo era de nacionalidad haitiana, algo que indiscutiblemente
es irrespetuoso, pero resulta ser que yo creo que varias cosas tenía que tomar en cuenta. Estoy hablando con un expresidente de la República que ha visitado un programa que yo conduzco, es decir, del que soy anfitrión, y además, en torno a él, hay muchas amistades, sus hijos, parte de su equipo, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto me motivó a escucharlo, a no dejarme, digamos, provocar y a que no dejáramos el foco del asunto. Porque, bueno, no deja de ser un chantaje el pretender que los negros dominicanos no tenemos el derecho a defender nuestro país, que nosotros tenemos que permitir de manera indiferente que el país continúe haitianizándose. Esta semana el senador Omar Fernández dijo que el 40% de los partos en nuestros hospitales es de haitianas. Era un 19% según los datos que presentó Omar Fernández en el 2019. Ahora es un 40%. Señores, es una haitianización acelerada la que lleva el país y parece que no tenemos una clase política con plena conciencia de esa situación. Y hay sectores que sustentan que no pueden, digamos, mantenerse sin la mano de obra haitiana. Yo no creo que una realidad se varíe de un día a otro, pero hay que tener el propósito de hacerlo. Yo creo que la clase política dominicana tiene que enfrentar esa situación y enfrentarla con mayor nivel de responsabilidad. ¿Por qué razón los dominicanos no van a la industria de la construcción? Los dominicanos no van a la industria de la construcción porque un dominicano no le va a amanecer en una construcción a nadie, pero además porque ahí hay condiciones que hay que cambiarlas si queremos llevar a los dominicanos hacia esa área. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Introducir cambios, ser más responsables, porque es importante que sepamos que no hay producción importante con un impacto importante en el PIB del país si al mismo tiempo tiene un pasivo importante. Y no hay nada que pueda sustentarse sobre la base de la destrucción de la nación. Eso entiendo yo. De todas maneras, señores, vamos a colocar de nuevo esta participación de don Hipólito Mejía, reiterando lo que él dijo, a mí no me afecta absolutamente para nada. Yo nunca he pretendido negar mis orígenes, ni siento absolutamente nada, ni me siento superior ni inferior a absolutamente a nadie. Vamos a ver, señores, un poco de esta conversación con don Hipólito Mejía, que ese es él. Adelante. Minutos, señores, el expresidente Hipólito Mejía está con nosotros. Temprano hice referencia a unas declaraciones del expresidente Mejía sobre el tema de la mano de obra ilegal haitiana en la República Dominicana y imagino que la razón de su visita, que siempre es agradable, siempre será bien recibido aquí por nosotros,
está motivada por ese comentario. Así es que bienvenido, Hipólito. ¿Cómo Primero está usted? retire la palabra ilegal. Yo no hablé de ilegalidad. Adelante. ¿Estamos claros? No hablé de ilegalidad. ¿Qué fue lo que usted dijo? Al micrófono un poquito. No lo que pusieron en los periódicos, pero yo le voy a aclarar a ustedes lo que usted quiere. Ok. Ok. Lo primero que debo decirle a ustedes es que en muy pocas ocasiones yo he hecho esto que estoy haciendo hoy. Es cierto. Lo hice cuando su entrañable amigo, el senador de Baní, se atrevió a decir cosas mías de México. Y llevé ese expediente a la justicia y duré 5 años y 7 meses en los tribunales, allá en la Suprema Corte de Justicia. Y demostré que eso era absolutamente mentira y que yo no aceptaba ese tipo de cosas. El segundo fue con su amigo, el senador de Salcedo, que dijo en un programa y en un periódico que yo me había hecho rico vendiéndole al gobierno de Danilo Medina. Entonces yo lo vi, le dije, mire, si usted tiene constancia de eso, actúe, porque si no voy a actuar yo. Y él, después de analizarlo, me dijo, estuve equivocado. Y yo lo que dije fue, dicen eso. Sí, el típico irresponsable que quiere echarle muerto a nosotros. Y el tercero, en este caso suyo. La ley de inmigración la hice yo en mi gestión. No la hizo ni Danilo Medina, ni Balaguer, ni Leonel. La hice yo. Que Leonel no la firmó, duró 4 años y no hizo el reglamento. Pero eso es culpa de ustedes, no mío. 7. Número 3. Presidente, 7 años. Número 3. Yo acabo de venir de Europa y no hay país en Europa que no tenga problemas graves con la migración. Grave. Y nosotros no somos una excepción, pero aquí hay experiencia. Yo dije eso al periodista este, que a veces usted dice y pone lo que le da la gana. Mira. Sí, que se pegue un poquito al micrófono. Adelante, sí. Mira, ese es un caso muy difícil. Y debo decirte con toda franqueza que yo no tengo prejuicios, afortunadamente. Y por no tener prejuicios, yo fui compañero de boleta de Peña Gómez. Así que la demostración más evidente es que yo nunca he tenido prejuicios. Y mi familia tiene prejuicios. Yo no tengo prejuicios. Ni he tenido, ni lo voy a tener. Número 4. El campo dominicano y la construcción en República Dominicana necesitan racionalidad en la aprobación y en la autorización de que vengan a trabajar haitianos o el que sea, pero básicamente haitianos. Todo lo que te digan a ti es pura teoría. Yo participé al principio cuando el ingeniero Bisonó me dijo, yo vendí 3.000 apartamentos y ahora he querido comenzar y no he podido porque no tengo gente. Se llevaron los haitianos. Y yo hice la diligencia del lugar para que se averiguara claramente qué se podía hacer dentro del marco de las posibilidades, entrar en un ambiente de diálogo y hacer las autorizaciones con el compromiso de los que están en la industria de la construcción o en el campo agrícola, los que tienen fincas, que querramos o no aceptarlo, nuestra gente no está trabajando en los campos, en ningún cultivo, ni en los guineos, ni en el arroz. En la mayoría de los casos son ciudadanos haitianos. ¿Que hay sinvergüenza? Bueno, pero la justicia debe actuar. No hay que ser tan irresponsable de que si alguien violenta las leyes. No. Número 2, yo conozco la situación de la frontera, más que todos ustedes. Yo trabajé en Haití y conozco la frontera y sé qué debemos hacer y qué yo hice hacer, sin arbitrariedades, poniendo las reglas claras y sometiendo, parando una tormenta de corruptela que se mueve en todos esos ambientes de gente en guagua y hacer las cosas que mucha gente hace. Eso no se vio en mi gobierno. No se vio, pues yo le daba seguimiento a eso. Lo ideal para mí no es disentir. Yo no quisiera disentir de mi presidente, que no soy como ustedes que se pelean todos unos con otros. No. Pero yo no soy una cotorra, no.
Si yo creo que esa es mi experiencia, que la puedo aportar. Yo lo hago con toda sinceridad. Sin interés, en lo más mínimo, porque yo, en la finca mía no hay gente de eso, son dominicanos. Por lo cual, yo no puedo aceptar que tú vayas a involucrar una cosa por otra. Ah, no, que eso es Limber. Todo el mundo sabe la relación mía con Limber, pero Limber y yo soy Hipólito Mejía. Es más, es un problema para Limber disentir. Digo, si fuéramos en un gobierno dictatorial o irresponsable. No, él dijo lo que creía, porque esta tiene la presión de muchos campos que hacen falta obreros. Entonces yo creo que se puede racionalizar. ¿Que hubo experiencia con los Balaguer? Sí. Y hubo experiencia también con nosotros. Nosotros hicimos exactamente lo mismo con el CEA, Romana y Vicini. Y lo siguió Danilo, lo siguió todo el mundo. Así que hay una experiencia vivida. Entonces yo creo que no es nada en otro mundo. Comenzar ustedes a interpretar, traducir el francés al inglés. No. Yo no tengo nada que ver con eso. Y todo el mundo sabe mis relaciones. Y yo lo hago con honor, con sinceridad y con verdad. Así que con eso quiero decirte que tu interpretación en un caso está errada. Que tú tienes una campaña, tú tendrás prejuicios personales, porque quieres descenderte a ti, no eres tú, no soy yo. No soy yo. Así que tú debieras estar bravo, yo debería estar bravo y tú contento. Bueno, yo no estoy bravo, presidente, porque yo no solo soy dominicano, porque nací en la República Dominicana. Yo soy dominicano sobre todo porque estoy comprometido con el pensamiento dominicano. Sobre todo por eso. Yo no disiento de eso. Y la razón de estar en un medio es justamente esa. La razón de estar en un medio y de hablar todos los días para mí, parte de ese compromiso con el pensamiento dominicano. Ese tema migratorio, incontrolado, va a terminar haciendo colapsar la nación dominicana. Es que no debe ser incontrolado, es que debe ser controlado. Pero sí, es que debe ser controlado, debe ser fiscalizado. Que en Haití no hay nombre de gente. Bueno, pues yo le hago un nombre aquí y una fotografía. Digo, hay mecanismos. ¿Usted cree que se puede controlar si hubiese disposición del gobierno? No, no, porque nadie lo ha hecho. Yo sí tomé las medidas humanas. ¿Qué hizo usted? Bueno, que no permití que entrara todo el mundo por la frontera como le diera la gana. Digo, dentro del marco de la posibilidad. La frontera tiene más de 350 kilómetros de frontera y no es tan sencillo tú decir que no se vaya una gente por allá por Pelempito. Yo vi gente en Pelempito y yo fui allá a Pelempito a ver qué pasaba y comprobé que había gente en Pelempito. Y vi a la finca de Manuel Castillo, donde hay 2,000 y pico de haitianos trabajando en 40,000 hectáreas de aguacate y se van por la noche para su casa y trabajan. ¿Sí? Hay racionalidad y debe haber racionalidad en eso. Ahora, esperemos, yo le aseguro a ustedes que si no hay una vía, la construcción en el este del país y en muchos va a tener grandes limitaciones. Y en muchos campos, ahora comienza la cosecha de tabaco y la siembra de tabaco. El tabaco hay que sembrarlo matica por matica. Y el arroz hay que meterse los sacos arriba. Entonces, yo pienso que se puede racionalizar eso. Bueno, buenas noches a todos.